¿Qué tal, queridos amigos? De nueva cuenta los saluda su amigo el maestro Adán Hernández López, continuando con el desarrollo de competencias del módulo 4, submódulo 1, diseña redes de computadoras, clasifica los elementos básicos de la red LAN. Vamos a desarrollar la competencia número 4 del submódulo 1, precisamente. Describe los protocolos de comunicación en la red LAN, interpretando las funciones de las capas del modelo OSI TCP/IP. Primero vamos a explicar qué es el modelo OSI y el modelo TCP/IP. El modelo OSI es un modelo de interconexión de sistemas abiertos, de las siglas en inglés Open System Interconnection. Es un modelo que fue hecho para precisamente asegurar la interconexión entre los diferentes sistemas, ¿no? Entonces se puede entender como un lenguaje universal para las redes informáticas, que consiste en dividir un sistema de comunicación en 7 capas abstractas aplicadas de manera vertical. Cada capa del modelo OSI tiene una función específica y se comunica con las capas superiores e inferiores. El modelo, a diferencia del modelo TCP/IP, está hecho de un conjunto de protocolos. El modelo TCP/IP es una descripción de protocolos de red, el cual pues está compuesto por 4 capas: por la capa de acceso a la red, por la capa de acceso a internet, la capa de transporte y la capa de aplicación. En concreto, entonces, el TCP/IP es un conjunto de protocolos que permiten la comunicación entre los ordenadores o entre las computadoras pertenecientes a una red. La sigla TCP/IP significa Protocolo de Control de Transmisión, Protocolo de Internet, y se pronuncia TCP/IP. Ahora, ¿cuál es la importancia del modelo OSI? Bueno, decía, este está constituido precisamente por 7 capas. Primero, la capa física, la capa enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, de presentación y aplicación. Entonces, gracias a este modelo, las computadoras y los dispositivos de red se pueden comunicar. Por eso es importante el modelo OSI. Recordemos que una red es un conjunto de equipos conectados entre sí mediante cables y ondas electromagnéticas con el objetivo de compartir archivos y recursos que facilitan y optimizan las tareas y procesos que los usuarios necesitan. El objetivo de una red es eso, ¿no? Compartir recursos. Entonces, vamos a hacer una remembranza. En los años 80, cada empresa desarrollaba su propio protocolo de comunicación entre sus computadoras, como por ejemplo IBM y Microsoft. Por lo tanto, los equipos de cómputos de cada empresa no se podían comunicar entre sí. Era algo complicado. Pero cuando se dieron cuenta que necesitaban comunicarse entre sí, surgió precisamente esa idea de hacer un sistema de interconexión de sistemas abiertos, como es el modelo OSI, precisamente creado por la Organización Internacional de Normalización, ¿sí? O la Organización Internacional de Estándares, ¿no? La ISO, con el fin de ordenar todos los sistemas y componentes requeridos en la transmisión de datos, además de simplificar la interrelación entre fabricantes para permitirle a un usuario, por ejemplo, del continente americano, cargar y descargar un archivo disponible en un servidor, ¿no? de Rusia o en otro lado del mundo. El modelo OSI consta de 7 capas y se lee de arriba hacia abajo, desde la capa superior hasta la capa inferior, es decir, desde la aplicación hasta la física, cuando el mensaje va a salir, y en viceversa, cuando se entrega, ¿no? El paquete. Primero, la capa de aplicación es la capa que todos los usuarios observamos, es decir, la interfaz
El usuario final, pues, es aquí cuando, un ejemplo, cuando usamos WhatsApp, cuando usamos Facebook, cuando usamos YouTube, ahí se está haciendo presente la capa de aplicación. Cuando enviamos un mensaje o un correo electrónico, cuando vemos una imagen, estamos interactuando precisamente con esa capa. ¿Por qué? Porque somos usuarios finales. La capa de presentación es la capa que se encarga de traducir el formato que estoy solicitando o que deseo ver. Por ejemplo, el tipo de video o de imagen que deseo ver o el formato del mensaje que deseo enviar. Por ejemplo, en WhatsApp podemos enviar texto, emoticones, videos en MP3, MP4, .avi, imágenes, JPG, PNG, entre otros. Es decir, cómo se me van a presentar, en qué formato se me van a presentar los datos. De eso se trata la capa de presentación. Su nombre lo dice, cómo se van a presentar estos paquetes de datos o cómo, de qué manera se van a traducir, pues. La capa de sesión es la capa que se maneja, es la capa que maneja la conversación entre su dispositivo y el dispositivo remoto. Por ejemplo, cuando solicito un archivo que se encuentra alojado en un equipo remoto, esta capa se comunica con la capa sesión del otro dispositivo solicitando el acceso y a su vez este equipo autoriza o no la comunicación. La capa de transporte tiene dos elementos fundamentales. Una es la segmentación de los datos que se van a compartir. Por ejemplo, si deseamos descargar un video que nos enviaron de 10 megabytes por el WhatsApp, esta capa divide ese archivo en pequeñas partes para ser enviada por la red cableada o inalámbrica. Le coloca la etiqueta TCP, solicita el reenvío en paquetes si se pierde, por ejemplo. Reenvío de una letra en un mensaje de texto o UDP no solicita el reenvío de paquetes. Ejemplo, una conversación en una llamada o videollamada. Eso es cómo se van a transportar los datos. Se transportan en paquetes. De ahí que la capa de transporte precisamente tiene esa función de enviar los mensajes por paquetes. La capa de red, aquí operan los routers. Aquí precisamente entran los dispositivos de red, se determina, ya que pues precisamente trabaja con el enrutamiento para enviar los paquetes por la red. Es la capa de direccionamiento lógico, le incrusta la IP de origen y la IP de destino de paquete. Además es la que se encarga de todo, de que todos los datos salgan y lleguen al destino, aun cuando los dispositivos no están conectados directamente. Ahí pues precisamente trabajan los dispositivos de red y en el enlace de datos, en la capa de enlace de datos es la que toma toda la información recopilada en las capas superiores, es la información lógica y la traduce a información binaria para ser enviada por la capa física. Aquí es donde trabaja el switch, aquí es donde trabajan los cables, los medios de transmisión, el medio físico, pues es aquí donde precisamente se hace presente la topología de red y el acceso al medio, ¿no?, de transmisión. En la capa 1 es la capa de transmisión binarias, unos y ceros. Es aquí donde precisamente trabaja el código binario de los datos por los medios reconocidos, es decir, por el cable de red, niveles de voltaje eléctrico, fibra óptica, Wi-Fi o a través de ondas electromagnéticas. Es la que se encarga pues de las conexiones físicas entre los dispositivos de red. Aquí trabaja junto con el medio de transmisión, operan los hubs o concentradores también, ya que estos dispositivos no realizan ninguna clase de direccionamiento físico ni lógico, ¿no? Aquí entonces se refiere al medio físico, ¿no?, de transmisión. Es así como trabaja entonces el modelo OSI, ¿no? De esa manera. En resumen, entonces tenemos que lo que es la capa física define la interfaz física entre los equipos, entre las terminales y el equipo de comunicación, que sería el módem, y se refiere a la transmisión de bits en un canal de comunicación. El nivel 2, bueno, en el enlace, en la capa de enlace, define los protocolos de líneas que se deben usar para las transmisiones de datos sin errores en un canal de comunicaciones. Se dividen en tramas, los mensajes de reconocimiento aquí se van en tramas, son procesados en este nivel. La capa de red
controla la operación de la red, formatea los datos en paquetes y establece un esquema de ruteo. En la capa 4, que es la de transporte, este nivel administra el flujo de un mensaje completo. A menudo el mensaje es dividido en partes pequeñas para poderse transmitir y garantizar que al recibirse se entrega en su forma original. Este nivel separa el nivel superior de sesión de los cambios inevitables en el hardware. En la capa de sesión es responsable, entonces esta es responsable de la conexión lógica entre dos equipos. Ambos equipos deben estar en concordancia en las reglas específicas para la sesión antes de intercambiar los datos. La capa de presentación actúa como una interfaz entre los niveles de aplicación y de sesión. Su función es aliviar los problemas de incompatibilidad de hardware y software en la comunicación entre dos equipos. Los servicios que ofrece son compresión de datos, traducción de código, encriptamiento, etc. La capa de aplicación, esta capa prácticamente son dependientes del usuario, es decir, del usuario final, como la identificación de usuarios, selección de servicios o acceso a redes globales. Eso sería entonces en cuanto al modelo OSI. Ahora vamos a ver lo que es el modelo de referencia TCP/IP. El TCP/IP El TCP/IP es la base del Internet que sirve para enlazar computadoras que utilizan diferentes sistemas operativos, incluyendo PC, minicomputadoras y computadoras centrales sobre redes de área local y área extensa. TCP/IP fue desarrollado y demostrado por primera vez en 1972 por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ejecutando el ARPANET, una red de área extensa del Departamento de Defensa. Características del TCP/IP: posee diferentes protocolos de diferentes tipos, no existe conexión al nivel de red, nodos como computadoras de switch de paquetes, protocolos de transporte con funciones de confiabilidad, conjunto común de programas de aplicación, ruteo dinámico. Las capas del modelo de referencia: primero, la aplicación. La capa de aplicación es el nivel más alto. Los usuarios llaman a una aplicación que acceda a servicios disponibles a través de la red de redes TCP/IP. Una aplicación interactúa con uno de los protocolos de nivel de transporte para enviar o recibir datos. Transporte. La principal tarea de la capa de transporte es proporcionar la comunicación entre un programa de aplicación y otro. Este tipo de comunicación se conoce frecuentemente como comunicación punto a punto. La capa de Internet maneja la comunicación de una máquina a otra. Esta acepta una solicitud para enviar paquetes desde la capa de transporte junto con una identificación de la máquina hacia la que se debe enviar el paquete. La capa de acceso al medio es la capa de acceso. Aquí esta determina la forma en que los puestos de la red envían y reciben datos sobre el medio físico, ¿no? Entonces, cada protocolo tiene sus propios estándares publicados en Internet. Se puede profundizar en el tema de un protocolo específico e inclusive se puede llegar a implementarlo siguiendo los estándares. El conjunto TCP/IP está diseñado para enrutar y tiene un grado muy elevado de fiabilidad. Es adecuado para redes grandes y medianas, así como en redes empresariales. En conclusión, el TCP/IP ha ido evolucionando constantemente al mismo tiempo que Internet. Internet admite cualquier tecnología de red sin depender del hardware. Es una gran red virtual que mediante TCP/IP mediante este protocolo permite la comunicación de forma transparente entre dispositivos muy distintos, es decir, entre diferentes marcas, entre diferentes modelos, ¿verdad? ¿Cuál es la similitud entonces entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP? Ambos, ambos modelos se dividen en capas o niveles. Se supone que la tecnología es de conmutación de paquetes, no conmutación de circuitos. Los profesionales de networking o de redes deben conocer a ambos, OSI como modelo y TCP/IP como arquitectura real, ¿no?, para la interconexión de sistemas abiertos. Otra de las similitudes que existe es que ambos se dividen en capas, ambos tienen capas de aplicación, aunque incluyen servicios muy distintos, ambos tienen capas de transporte y de red similares. Se supone que la tecnología es de conmutación por paquetes, no conmutación por circuito, decíamos.
¿Cuáles son las diferencias? TCP/IP combina las funciones de la capa de presentación y de sesión en la capa de aplicación. TCP/IP combina las capas de enlace de datos y la capa física del modelo OSI en una sola capa. TCP/IP parece ser más simple porque tiene menos capas. Los protocolos TCP/IP son los estándares en torno a los cuales se desarrolló la Internet, de modo que la credibilidad del modelo TCP/IP se debe en gran parte a sus protocolos. En comparación, las redes típicas no se desarrollan normalmente a partir del protocolo OSI, aunque el modelo OSI se usa como guía. La diferencia entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP también es que distingue una forma clara los servicios, la interfaz y los protocolos. TCP/IP no lo hace así, no dejando de forma clara esta separación, o si fue definido antes de implementar el protocolo, por lo que algunas funcionalidades necesarias fallan o no existen. En cambio, TCP/IP se creó después que los protocolos, por lo que se amolda a ellos perfectamente. TCP/IP parece ser más simple porque tiene menos capas. Las semejanzas entre estos dos modelos, las semejanzas más importantes que las encontramos en la capa de red y en la capa de transporte, tanto del modelo OSI como del modelo TCP/IP. Ahí trabajan, por ejemplo, en la capa de red del modelo OSI y la capa de internet del modelo TCP/IP, trabajan los dispositivos de red, ¿sí? Trabajan el enrutamiento de los datos. En la capa de transporte, pues ahí también trabajan a través de el envío y la recepción de paquetes, ¿no? De mensajes, es decir, empaquetan los datos para poder transportarlos, y pareciera que pues son iguales, pero no, son totalmente diferentes. Ahorita ha evolucionado tanto el internet que pues prácticamente todas las arquitecturas de red, la mayoría de las arquitecturas, de las topologías de red, es decir, una red LAN, desde una red LAN, una red MAN, una red WAN, trabajan con el modelo TCP/IP, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente es un modelo que pues asegura el envío y la recepción de mensajes en tiempo real, en tiempo y forma. Eso sería todo entonces, nos vemos la siguiente sesión.